Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Este último mes ha sido bastante espectacular para mí, con un montón de movimiento. Os agradezco un montón que me acompañéis como siempre y que escuchéis lo que vengo a decir, incluso cuando estoy experimentando un poco. Justamente ahora me acaban de enviar por Instagram una noticia de un embajador de un país muy nombrado últimamente que acusa a Francesca Albanese de bruja, así que creo que por esa parte pues también hay como una resonancia con el último episodio de Cosas Raras que compartí por aquí hace poco. Pero bueno, vamos a centrarnos en el mes de noviembre que está por empezar ya mismo. No sé si celebráis Halloween, pero desde luego hay algunas zonas del planeta por donde ya la niebla y las arañas se están haciendo notar bastante. Así que en principio pues es una atmósfera que acompaña un montón, ¿no? El mes de noviembre se caracteriza sobre todo por algunos factores bastante singulares que nos meten de lleno en esta atmósfera que nos va a acompañar ya en el cambio de año. En primer lugar, tenemos a Mercurio retrogradando entre Sagitario y Escorpio. Ahora lo desarrollaremos un poquito más. También tendremos a Urano volviendo a Tauro por última vez en nuestras vidas, donde ya se va a quedar hasta el 26 de abril. Y finalmente tenemos también algunas alineaciones curiosas, como por ejemplo un trígono bastante exacto entre Júpiter y Saturno, que yo creo que también va a ser bastante agradecido y que sitúa el mes de noviembre en un clima bastante decisivo, donde realmente podríamos estar teniendo ganas de pues tomar decisiones o cerrar cuestiones a las que llevamos ya dando vueltas desde el año pasado. Recordemos que desde 2024 hemos estado desarrollando un pico de tensiones entre Júpiter y Saturno, que al ser dos planetas sociales son aquellos que se encargan de situarnos en el mundo, ¿no? O de guiarnos un poco en nuestra manera de ubicarnos en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir, que está lleno de confusiones, pero que también pues, sitúa desafíos particulares, ¿no? Entonces, ahora que tenemos este trígono de Júpiter y Saturno ya cerrándose de una forma bastante exacta, pues vamos a tener la posibilidad de canalizar un montón de cosas que en este último año se han venido sintiendo desafiantes. En especial vamos a tener algunos aspectos del Sol, de Mercurio, de Venus, que van a estar justamente activando a Júpiter y a Saturno y que pues van a favorecer que todo esto se exprese de una manera también personal, ¿no? Es decir, que ya venimos como gestando un poco algunas sensaciones desde la temporada de eclipses que tuvimos en septiembre, ya venimos gestando algunas sensaciones de cosas que tienen que cambiar en nuestra vida o en cómo nos situamos en el mundo. Ha sido un tiempo, esta segunda mitad del 2025, como de mucho encaje, de mucha asimilación también de lo que está ocurriendo y de cómo nos situamos ahí. Entonces ya venimos haciendo como un trabajo de reconocimiento de algunas cosas que requerirían de algún tipo de ajuste o alguna readaptación, ¿no? Al fin y al cabo, recordemos que los nodos en Piscis y en Virgo nos están pidiendo justamente esto, ¿no? Un tiempo de adaptación, un tiempo de cierta metamorfosis, donde volver a adecuar un poco nuestra forma de interactuar con el entorno y con la sensibilidad del momento. Entonces, ya hemos venido haciendo este trabajo de asimilación, por decirlo así, y ahora durante este mes vamos a tener esa posibilidad como de empezar a bajar a tierra de verdad algunas cuestiones que van a ser seguramente importantes y que seguramente puedan ir resolviendo ya algunas de las cosas que nos han venido acompañando en este último año de una forma desafiante, ¿no? Entonces, este aspecto entre Júpiter y Saturno yo creo que es de las cositas más destacadas de este mes, justamente porque si recordáis hemos estado teniendo aspectos entre Júpiter y Saturno que han venido marcando los últimos años el reloj de la historia de una forma muy notable, ¿no? Estos dos planetas que son cronocrators, que se conocen como los señores del
tiempo, ¿no? En su baile particular, que tiene ciclos de 20 años, van desarrollando tendencias que marcan el mundo y la sociedad del momento. Entonces, en 2020, en diciembre, tuvimos una conjunción de Júpiter y Saturno, que luego vino seguida de toda una serie de cuadraturas entre estos dos planetas que empezábamos a tener en torno a julio del 2024 y que no terminaron de resolverse hasta por lo menos junio, bien entrado junio del 2025. A partir de ese momento entrábamos como en un proceso un poquito más diferente y ahora ya desde septiembre, desde la temporada de eclipses, que fue cuando Saturno volvió a Piscis una vez más, ya Saturno en Piscis y Júpiter en Cáncer han estado elaborando un trígono, que es un tipo de aspecto mucho más fluido, que ya le da como una madurez y una fluidez a este ciclo actual de Júpiter y Saturno que estamos desarrollando y que justamente nos permite, por un lado, asimilar y aceptar todo ese movimiento que hemos estado desarrollando y por otro, nos permite también canalizar en forma de algún resultado todo esto que hemos venido buscando en estos últimos años, ¿no? Entonces, en realidad, podríamos pensar que en esta transición tan rara que estamos viviendo entre 2025 y 2026, estamos resolviendo de alguna forma tensiones que vienen sembrándose desde aproximadamente 2020 y que, por tanto, pues tienen también un desarrollo sostenido en el tiempo. Hemos venido desarrollando alguna cosa a lo largo de varios años, han venido gestándose fenómenos y procesos colectivos desde hace ya varios años que ahora van a tener una expresión como bastante evidente también, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esta historia del ciclo de Júpiter y Saturno que está llegando a un punto de mucha fluidez. Sin embargo, también hay que decir que por ahora, con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, es verdad que vamos a estar teniéndolos a ambos en el grado 25 de estos signos de agua, activando muy especialmente ese final de Cáncer y ese final de Piscis, donde también está Neptuno, ¿no? Pero todavía el próximo año, en 2026, vamos a tener también un trígono de estos dos planetas, pero ya en signos de fuego. Vamos a llegar a tener también un trígono con Saturno en Aries y con Júpiter en Leo, ya para la segunda mitad del 2026. Entonces todavía cabe la posibilidad de que para 2026 haya también movimientos y novedades relacionados con este ciclo de Júpiter y Saturno, que también nos sirva como para resituar un poco lo que estemos haciendo ahora, ¿no? Es decir, que ahora en noviembre hay una expresión como muy tangible de lo que es este ciclo en nuestra vida, pero todavía va a estar sujeto aún a más ajustes el próximo año. Entonces, hay cosas que parecen más o menos definitivas ahora en noviembre. Es verdad que en este final de año vamos a estar cerrando muchas cosas, ahora veremos también por qué, pero incluso cuando las cosas parezcan muy definitivas en este mes de noviembre, todavía en 2026 cabe dar algún que otro volantazo más. Entonces, estamos en tiempos inestables y yo creo que cualquier estabilidad o cualquier simulación de estabilidad pues puede ser casi una fantasía, ¿no? Porque todavía nos queda mucho movimiento. Recordemos que estamos en un contexto astrológico en el que todos los planetas lentos están cambiando de signo. Entonces, ahora mismo estamos como que entre dos aguas, como que no sabemos muy bien si continuar con la lógica anterior o empezar a afrontar ya esta velocidad de vértigo o estas novedades que parecen dibujarse ya como un plan irreversible, ¿no? Entonces estamos un poco entre esos dos mundos, ¿no? Ese mundo de tierra y agua que estamos cerrando y ese mundo de aire y fuego que estamos por inaugurar muy pronto, ¿no? Del que solamente hemos tenido un breve preludio. Pensemos que en 2025, con todas las rarezas que hemos visto este año, con todas las cosas espectaculares que ha habido este año, ha sido solamente una introducción. Realmente más adelante, cuando estos planetas lentos ya den el paso definitivo para entrar en estos signos de aire y fuego, ahí sí lo vamos a ver todo mucho más definido y mucho más claro, como realmente ya ese universo
del elemento tierra, del elemento agua, que es como más lento, que teníamos más normalizado, ¿no? Porque estábamos más acostumbradas a un clima más de tierra, pues de repente salir de eso y entrar en un clima más aéreo, más fogoso, pues se nota, ¿no? Ya lo hemos estado notando en estos últimos meses que hemos tenido esta introducción con Neptuno en Aries y ese primer Urano en Géminis, pero ahora ya pues nos queda como resolver este último empujón de Neptuno que ha retornado a Piscis hace nada, ¿no? Y de Urano que va a retornar a Tauro ahora mismo. Ya nos quedan unos meses para resolver lo que les quede pendiente a estos dos. Y ya luego vamos de cabeza a este clima de aire y de fuego que ya va a tener pues una velocidad propia, ¿no? Ya viene como un periodo en el que vamos a estar excavando cada vez más profundo y más intenso en ese clima, ¿no? Llegadas a este punto, hay algo que también me interesa destacar y es que a veces cuando estamos al filo de lo desconocido, podemos tener mucho temor, ¿no? Entonces hay un sentimiento de caos, de que hay algo errático, que las cosas parecen escapar a nuestro control, y esto es incómodo. Entonces yo creo que es una temporada en la que también vamos a necesitar convivir con la incertidumbre sin precipitarnos a elaborar anticipatoriamente escenarios de pesadilla, ¿no? Porque a veces también con la incertidumbre la mente nos juega malas pasadas, ¿no? De que nos imaginamos pues relatos que a lo mejor tienen ese tinte fatalista. Luego, siempre cuando vivimos en presente continuo, las cosas son más gestionables, ¿no? Entonces creo que es importante, especialmente ahora que en noviembre vamos a tener a Urano muy activo, tener esa visión, ¿no? De en qué momentos estamos funcionando en un modo anticipatorio y ocuparnos de aquello que tenemos efectivamente delante, ¿no? Ocuparnos de aquello que efectivamente está en nuestra mano sin proyectar más allá discursos o inquietudes que nos superan, ¿no? Porque sí es verdad que puede estar habiendo un clima también un poco desbordante, con tantos cambios de signo y con tanto movimiento ahí arriba, ¿no? Entonces, ahora, el 8 de noviembre, Urano va a volver a Tauro por última vez y se va a quedar ya hasta el 26 de abril del 2026 en Tauro. En estos próximos meses en que tendremos a Urano en Tauro, vamos a poder zanjar de veras un periodo de unos 7 años que comenzaba en 2018-2019, en que hemos tenido a Urano en Tauro. Yo os sugiero que miréis en vuestra carta astral qué casas abarca todo el signo de Tauro y que penséis en cómo ha venido cambiando vuestra relación con esa área de vuestra carta en estos últimos 7 años. Porque seguramente si lo miráis ahora con la experiencia ya recorrida, pues tengáis una perspectiva bastante tangible, ¿no? De lo que ha sido ese tránsito de Urano en Tauro para vosotras, qué es lo que ha cambiado radicalmente, qué es lo que se desestabilizó, qué es lo que valorabais antes que ahora ya no valoráis ni en pintura, porque también Tauro son los valores, ¿no? También Tauro es la economía, también tiene que ver con el cuerpo, cómo ha cambiado vuestra relación con el cuerpo o con la alimentación o con el relax, cómo ha cambiado vuestra relación con el placer. Todo eso son cuestiones típicamente taurinas y yo estoy segura de que si nos paramos a pensarlo y a hablarlo todas, veremos que nuestra relación con todo esto que representa el signo de Tauro pues seguramente haya venido cambiando sustancialmente, ¿no? El valor que concedemos a las cosas, nuestra forma de crear valor, nuestra forma de relacionarnos con los ingresos, con los gastos, con el mundo material. Pensemos, por ejemplo, que Urano en Tauro también
también ha sido esa descorporización que ha venido aparejada a esa digitalización para todo, ¿no? Y esto, lógicamente, también ha tenido un impacto en nuestra calidad de vida. No es lo mismo vivir con el cuerpo presente que vivir todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Con el cuerpo ahí medio apagado en un sofá. Entonces, todo esto también es Urano en Tauro. Ha habido un cambio radical en nuestra relación con la realidad tangible. Y esto ha afectado también a la relación que tenemos con nuestros propios sentidos, sentidos físicos, ¿no? Como el tacto, el gusto, el olfato, el contacto humano, todo esto, ¿no? También, por ejemplo, Tauro tiene que ver con el abastecimiento, tiene que ver también con la producción de alimentos, también la relación con la carne, con los lácteos, la ganadería. Ha habido muchas cosas que han cambiado también en estos aspectos, ¿no? Tal vez en algún momento más adelante hagamos como una especie de monográfico para reflexionar en lo que nos deja Urano en Tauro. También, por supuesto, a nivel ideológico, político, pues sabéis que Urano representa los debates que tienen lugar en la actualidad, que definen la percepción del momento presente y la proyección a futuro. Y con Urano en Tauro también hemos visto, lógicamente, esa emergencia del fascismo, que además tiene también una referencia histórica muy fuerte, también con los fascismos del siglo XX. Este tránsito de Urano en Tauro estuvo muy presente. Entonces vemos que ha habido, pues desgraciadamente, una consonancia muy evidente, ¿no? en estos dos ciclos de carácter histórico. Esperemos que la próxima vez que Urano llegue a Tauro, dentro de unos 84 años, ¿no? que es lo que dura el ciclo, ya la humanidad haya aprendido, porque si ya tropieza por tercera vez con la misma piedra, pues sería ya de apaga y vámonos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahora el 8 de noviembre tenemos a Urano volviendo una vez más a Tauro, donde vamos a tener oportunidad de terminar de reflexionar y de resolver cualquier cabo que le haya quedado pendiente de aquí hasta el 26 de abril. El 26 de abril del 2026 ya sí Urano va a entrar definitivamente en Géminis y a partir de ese momento ya lo vamos a tener varios años en Géminis. También, si queréis, recordad que tenéis por ahí un post que os hice en su momento sobre Urano en Géminis para que también vayáis identificando un poco ¿qué cosas se han venido moviendo en vuestra vida desde que Urano entró en Géminis? Porque ahora también es eso, con Urano retornando otra vez a Tauro, tenemos oportunidad de reevaluar qué es lo que se ha estado desestabilizando, qué es lo que ha estado cambiando en nuestra zona Géminis desde el 7 de julio, que fue cuando Urano entró en Géminis por primera vez, hasta ahora, hasta el 8 de noviembre, ¿no? Entonces, si queréis revisar ese post de Urano en Géminis e identificar un poquito cuáles podrían ser esos temas para vosotras, puede ser de utilidad, porque ya eso pues también nos da como una referencia, ¿no? Siempre que tenemos un primer toque de un planeta con un signo, nos da las pistas, ¿no? De lo que va a ser luego ese tránsito más allá. Y en este caso, Urano ya va a empezar a desarrollar de una forma más intensiva este viaje por Géminis ya de cara a ese final de abril. Entonces también podemos aprovechar estos meses, no solo para cerrar lo que nos quede pendiente de todo este revoltijo caótico que ha habido en los últimos años en nuestra zona Tauro, sino también para empezar a afrontar o a prepararnos, ¿no? Para esos cambios que se vienen en nuestra zona Géminis a partir de abril en adelante, ¿no? Os voy a dar fechas por si os apetece identificar mejor cuándo estuvo Urano en Tauro, porque también así pues a lo mejor podéis ubicar mejor los temas en vuestra vida, ¿no? Urano estuvo en Tauro por primera vez desde el 15 de mayo del 2018 hasta el 6 de noviembre del 2018. De mayo a noviembre del 2018 tuvimos esa presentación de Urano en Tauro. Luego, el grueso de lo que fue el gran tránsito de Urano en Tauro fue desde el 20 de abril del 2019 hasta el 7 de julio del 2025. Si identificáis temáticas importantes en esos años, pues ahí seguramente Urano en Tauro haya tenido su huella también, ¿no? Cambios biográficos, temas así.
Y finalmente ahora tenemos este tercer y último tramo, que es un paréntesis más breve, que es del 8 de noviembre del 2025 hasta el 26 de abril del 2026. Como os decía, Urano solamente va a retroceder hasta el grado 27 de Tauro, que es donde va a entrar directo el próximo 4 de febrero. Así que también esperemos que para febrero, que además coincide con la temporada de eclipses, coincide también con un cambio de Saturno, coincide con la conjunción de Saturno-Neptuno. O sea, febrero del 2026 es una cosa intensa. Y una de las cosas que va a haber en febrero del 2026 es esta, que Urano va a entrar directo por última vez en Tauro en el grado 27. Así que mirad dónde os cae ese grado 27 de Tauro, porque ahí está el intríngulis de este último retorno, de este último trazado de Urano en Tauro, antes de que ya abandone y siga hacia otra historia, ¿no? Así que bueno, teniendo a Urano en Tauro otra vez y a Neptuno en Piscis, estamos en un momento de cierres en el que Plutón sería el único de los planetas transpersonales que está como mirando a futuro, ¿no? Plutón sería el único que está en este signo donde ya se va a quedar durante muchos años. Plutón fue como el gran innovador de los tres, en el sentido de que fue el primero en cambiar definitivamente a su nuevo hogar, ¿no? A Acuario, donde va a estar 20 años, pero todavía Urano y Neptuno están como mirando atrás, ¿no? En Tauro y en Piscis. Entonces, Plutón sería como el único que está ahí marcando ese punto de innovación, con lo que también, por ejemplo, si sentís en algún momento de estos próximos meses, especialmente en noviembre, diciembre y enero, si sentís que estáis experimentando algún tipo de regresión, como que estáis volviendo atrás en algún sentido, que también es perfectamente legítimo, ¿no? Pero si sentís que hay algo ahí que está retrocediendo y que os incomoda, pensad que también Plutón en Acuario puede estar siendo como un guía, como que es el único que está ahora mismo mirando a futuro, ¿no? Mientras que los otros están planteando temáticas que a lo mejor son un poco más enredosas. Entonces, de repente también pues, mirar dónde está Plutón transitando ahora mismo, dónde están esos primeros grados de Acuario puede ser interesante, ¿no? Mirar dónde está en nuestra carta, porque ahí hay seguramente motivaciones que sí miran a futuro, a pesar de que luego pues haya a nivel mental y a nivel de sensibilidades, que son cosas que representan tanto Urano como Neptuno, pues tal vez haya resistencias, pero lo que es el deseo o la voluntad a futuro está como más claro, mientras que luego a nivel mental y a nivel emocional es posible que todavía tengamos que resolver cosas para llegar ahí, para llegar a eso que Plutón está marcando como una voluntad o un deseo importantes. Pero bueno, en cualquier caso, pues seguramente necesitemos tiempo, ¿no? Para situarnos. Y al final también el clima astral lo que nos está dando es esto, ¿no? Como una tregua para pensar, un espacio para darnos ese tiempo. Y aquí es a donde vamos al otro gran tema de noviembre, que es que vamos a tener justamente a Mercurio retrógrado. Mercurio retro es el evento astrológico más famoso, creo yo, después del tema de lunas nuevas, lunas llenas, ¿no? Mercurio es el que se lleva la palma. Mercurio retro es muy conocido, sale incluso en series de televisión. Así que bueno, pues siempre tiene como esta fama de ser una piedra en el zapato, una incomodidad, un poltergeist que viene a desordenar la vida. Y es verdad que mucho de eso tiene Mercurio retro. Se rompen los dispositivos electrónicos, perdemos las llaves, reencontramos una carta o reencontramos a alguna persona del pasado, enviamos el email a quien no es, se nos rompe el coche, ese tipo de cosas, ¿no? Mercurio retro trae este tipo de cosas. Queríamos hacer algo linealmente, pero resulta que no podemos ir en línea recta. De repente hay cancelaciones, hay retrasos, hay tropiezos, hay incomodidades o imprevistos, ¿no?
Entonces, con Mercurio retro, sabéis que se recomienda no tomar decisiones como muy rotundas y muy cerradas, porque luego pueden estar sujetas a algún tipo de revisión. Ahora, por ejemplo, Mercurio va a estar retrocediendo entre Sagitario y Escorpio, entonces Sagitario tiene mucho que ver con leyes y Escorpio tiene mucho que ver con contratos. No os recomiendo mucho. Claro que aquí cada una con su asesoría de confianza, pero yo no recomiendo mucho firmar contratos y cosas así durante este mes de noviembre, porque con Mercurio retro puede ser pesado. A menos que, por ejemplo, hubiéramos estado esperando mucho tiempo por algo de esto que queremos formalizar y de repente se da la ocasión de poder formalizarlo. Ahí de repente sí puede tener como más sentido, ¿no? Hacerlo bajo esta influencia de Mercurio retro. Pero en principio con Mercurio retrogradando entre Sagitario y Escorpio es posible que tengamos un poco esta tendencia a tomar riesgos exagerados, porque además Marte y Urano también van a estar diciendo mucho en esta retrogradación de Mercurio. Entonces hay una tendencia a tomar riesgos exagerados o a hacer cosas como muy a lo grande, que luego pueden tener tal vez una especie de, ya no solo letra pequeña, ¿no? Sino como una carga emocional que más adelante nos traiga también dudas, ¿no? Entonces, por mucho que sintamos de repente que estamos como muy seguras de alguna cosa, es mejor pensarlo con calma en este mes, porque no es un mes en el que vayamos a estar especialmente claras, ¿no? Que bueno, luego pues todo es un decir, porque justamente a veces necesitamos este tipo de empujones para atrevernos a hacer las cosas, ¿no? Entonces, aquí cada una que evalúe su situación, pero simplemente pues sabéis que con Mercurio en Sagitario, pues Mercurio no está en principio en el signo que más cómodo le hace estar. Mercurio en Sagitario tiende a pensar a lo grande, a utilizar palabras exageradas, a prometer mucho. Es un Mercurio que se expresa de una forma un poco dramática a veces, como no del todo analítica, ¿no? Que puede pasar por alto muchas cosas. Entonces, al estar retrógrado y encima en Sagitario, puede ser como un vocero desinformado o como pues, un anunciador de ultimátums que luego no tienen esos bordes rígidos que hubieran aparentado, ¿no? Entonces, Mercurio retrogradando en Sagitario, luego volviendo a Escorpio, entrando directo en Escorpio y luego volviendo a Sagitario. O sea, es todo un embrollo que por lo menos hasta diciembre vamos a estar extendiendo, ¿no? Entonces vamos a tomarlo con una cierta calma, ¿no? Mercurio va a entrar retrógrado el 9 de noviembre en el grado 6 de Sagitario. Va a retroceder en esos primeros grados de Sagitario y el 19 de noviembre va a volver otra vez a Escorpio. El 20 de noviembre justo se cruza con el Sol, porque el Sol está a punto de salir de Escorpio y Mercurio está volviendo a Escorpio. Entonces, el día 20 de noviembre, el Sol y Mercurio se van a juntar en el grado 28 de Escorpio. Eso va a coincidir también con la Luna, o sea que vamos a tener una Luna nueva en Escorpio que va a coincidir con el punto medio de la retrogradación de Mercurio. Eso es un montón, es un clima, ese 20 de noviembre es un clima como de cortar todos los hilos de temas pendientes, ¿no? Es como decir, quiero vaciar por completo todo esto que ha estado haciendo ruido, quiero depurarlo todo, ¿no? Entonces hay un clima de muchos cierres con ese punto medio de la retrogradación de Mercurio, coincidiendo con la luna nueva en Escorpio, ¿no? Entonces, esta retrogradación de Mercurio tiene también esta vocación como de despejarnos de todo eso que nos está saturando, todo lo que nos satura mentalmente. También esto es bastante consecuente con lo que está haciendo Urano, si lo pensamos, ¿no? Porque Urano está dejando atrás Géminis para volver a Tauro y eso nos está hablando también de la necesidad de tener mayor concentración o de salir un poco de esta tónica de los últimos meses de tener tantísimas cosas a la vez en la cabeza, ¿no? Como que hay ganas de simplificar,
para despejar un poco, para quitar ruido. Entonces, creo que va a haber seguramente muchas personas que tengan ganas de cerrar redes sociales, de dejar de leer tanto ciertas noticias, lo típico de silenciar palabras sobre las que no queremos saber nada más, ¿no? Y también, por supuesto, despejar muchos compromisos sociales y muchas actividades que de repente nos están descentrando, ¿no? Hay un deseo como de simplificar a nivel mental. Entonces, con Mercurio retrogradando en Sagitario, también podríamos sentir que ya no damos para más mentalmente, que necesitamos simplificar, que tenemos demasiado, ¿no?, entre manos, que sí, hay mucho que nos interesa, en muchos focos de atención, pero que necesitamos simplificar o concretar. Entonces, con Mercurio volviendo a Escorpio en oposición a Urano, con esta luna nueva en Escorpio que va a haber el 20 de noviembre, creo que hay un clima, especialmente de cara a esa mitad final de mes, de vaciar mucho todo aquello que nos distrae mentalmente de lo que es importante. Entonces, ahí seguramente busquemos esa fiabilidad de lo tangible o esa fiabilidad de lo que de verdad nos conmueve o nos hace sentir algo, ¿no? Y que nos quitemos de encima un montón de otras cosas que nos estaban condicionando. Entonces, bueno, pues Mercurio tiene ese punto medio el día 20, coincidiendo con esa luna nueva, es un momento súper potente para Mercurio. Y luego Mercurio entra directo el 29 de noviembre en el grado 20 de Escorpio. También es curioso porque el día 28 de noviembre Saturno entra directo en el grado 25 de Piscis. Y el día 29, el día siguiente, es Mercurio el que entra directo. Entonces vamos a tener también a final de mes posiblemente algún golpe de efecto en algún sentido, porque tanto el 28 como el 29 de noviembre vienen bastante intensificados con esos planetas que de repente entran directos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta retrogradación de Mercurio va a estar marcando bastante el pulso de la tónica mental del mes. Y vemos que desde luego va a venir acompañada también de mucho deseo de corte, de despejar cosas y también con una tendencia bastante clara hacia la hiperactividad, porque además también Marte va a estar rondando mucho a ese Mercurio, con el que incluso va a llegar a ser otra conjunción más, como la que ya tuvimos al final de octubre, pues ahora también vamos a tener otra conjunción de Mercurio y Marte, pero además enfrente de Urano. También ojo en noviembre con temas como accidentes, despistes y cosas así, porque también hay como una energía muy precipitada y muy urgente en algunos momentos que luego choca un poco con esa tendencia a la confusión o al despiste. Entonces, si vamos rápido y descentradas y encima despistadas y con urgencia, pues puede haber también como giros, sorpresas, puntos de inflexión. Creo que también va a ser un mes en el que nos enteremos de un montón de cosas, ¿no? Si había algo que cabía destapar o algún chisme que nos tenía que llegar, este va a ser el mes en que sí o sí nos llega, porque también hay mucho de esto, ¿no?, de desclasificación de información. Así que vamos a ver cómo se expresa esto en lo colectivo, pero desde luego lo que es en la tónica personal, pues también hay una tonicidad a nivel mental y a nivel de relaciones sociales que tiene también un ritmo muy acentuado. Es como hay momentos de este mes que me hacen pensar en un partido de ping-pong. Hay algo muy competitivo, pero también como muy confrontativo, ¿no? Y es curioso, teniendo además tantos emplazamientos en agua. Es como si hubiera un deseo de confrontación basado en emociones, no tanto en motivos racionales, ¿no? Así que también puede haber como muchas afinidades, rechazos, cosas que no sabemos por qué, pero nos hacen reaccionar porque nos tocan alguna tecla sensible, este tipo de cosas, ¿no?, que también pueden ser finalmente muy reveladoras. Así que, bueno, este sería como el
resumen, ¿no?, que yo haría del mes, de los aspectos destacados. Tenemos ese trígono de Júpiter y Saturno. Júpiter entra retro, Saturno entra directo y van a estar sosteniendo este trígono. Tenemos este retorno de Urano a Tauro, que es fundamental para comprender la tónica de este mes. Y tenemos también esta retrogradación de Mercurio. Tenemos también mucha activación en oposición de este eje de Tauro-Escorpio y también del eje Géminis-Sagitario. Así que también si miráis dónde quedan esos polos en vuestra carta, también seguramente veáis dónde podrían ponerse un poquito tirantes las relaciones o ese espíritu de confrontación que pudiera emerger, ¿no? Como que también cuando tenemos oposiciones tienen un tono un poco relacional o un poco vincular, porque al final es dos planetas que están enfrente, ¿no?, el uno del otro. Entonces, con las oposiciones también podemos pensar que pudiera haber tiranteses o algún elemento relacional que nos cause sorpresa o que nos descoloque un poco. También es esto, creo que unas personas y otras podríamos actuar de tal modo que nos descolocamos un poco, ¿no?, las unas a las otras, porque es un mes en el que también hay deseo de concreción, de resolución, como una gran urgencia, pero también como moviéndonos un poco hacia ninguna parte, ¿no? Entonces, es un poco agotador este mes. Y de hecho, justamente, ¿no?, cuando tenemos a Mercurio retrógrado, pues es interesante también aprovechar para descansar, ¿no? Para, en vez de seguir esta carrera precipitada y vertiginosa que parece dictar el metrónomo ahí fuera, aprovechar para echarnos una siesta, relajarnos, dar tiempo a las decisiones, ¿no? Resistir un poco esa tentación de ir deprisa y corriendo a ninguna parte. Es esto lo que yo destacaría de este mes, resistir la tentación de ir deprisa y corriendo a ninguna parte y aprovechar para cuidarnos y para pensar en la vida, reflexionar. Creo que es interesante darnos tiempo si lo necesitamos, ¿no?, y recordar esa sabiduría, ¿no?, de la importancia de dejar en barbecho algunas cosas a veces para que se vayan decantando también. Aunque luego, pues claro, obviamente cada cual tendrá su criterio y sus motivaciones y lo importante es que cada una piense críticamente en lo que le conviene y en lo que le apetece, ¿no? Pero en principio el clima está como un poco enrarecido, un poco denso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver semana a semana lo que nos traería este mes. Como el mes empieza el del 1 y el 2, pues vamos a empezar del 1 al 9, vamos a abarcar un poquito más de esa primera semana, desde el 1 de noviembre hasta el día 9. Bueno, el día 2 de noviembre tenemos a Venus formando una oposición con Quirón y también una cuadratura con Júpiter. En el mes de octubre tuvimos a Júpiter en cuadratura exacta a Quirón por primera vez en mucho tiempo. Esto formaba parte de un ciclo que, según os comenté ya en su momento, empezaba en torno a 2022-2023, que es el ciclo de Júpiter y Quirón. Júpiter y Quirón se unieron en Aries en esos años y desde entonces han venido abriendo algún proceso, ¿no?, que tiene que ver con ambos planetas. Por ejemplo, la comprensión de aquello que hubiéramos deseado hacer, que es lo que nos lo ha venido impidiendo, temas de vulnerabilidades, planes, visiones de vida, cómo también a veces las heridas condicionan nuestra fe en lo que queremos hacer. Entonces el ciclo de Quirón y Júpiter, que ya lo hablamos en el mes anterior, pues está muy activo desde octubre y justamente vamos a empezar el mes de noviembre con Venus activando de nuevo este ciclo, porque Venus va a estar justamente dibujando una T cuadrada, una figura de tensiones muy dinámica con Júpiter y con Quirón, ¿no? Entonces vamos a tener una T cuadrada cardinal que involucra a Venus, que claro, Venus y Júpiter en principio son dos planetas
que pueden resonar bastante bien entre sí. Lo que pasa es que cuando se juntan también tienen este tono como de excesos, ¿no? Hay algo que es excesivo y que nos impide hacer lo que deseamos. Ese es un poco el tema, ¿no? Sobre todo porque además Venus se encuentra en Libra cuando hace esta T cuadrada cardinal. Entonces, hay de repente cosas que tienen que ver con otras personas, con relaciones, con compromisos que se sienten excesivas o que nos saturan y que nos impiden hacernos cargo de lo que estamos deseando hacer. Entonces, aquí también puede haber como esta presión del bien queda, de que para quedar bien o para responder a algún compromiso o para responder ante algo que prometimos a otra persona, pero que a lo mejor lo prometimos sin advertir que igual nos iba a costar llevarlo a cabo, ¿no? Como que de repente nos hacemos cargo de alguna cosa que es excesiva y que de repente viene de estas promesas que habíamos hecho anteriormente o de esas expectativas que habíamos creado, pero que se sienten excesivas, ¿no? Entonces, ese domingo 2 de noviembre hay una tendencia a sentirnos irritadas también por vernos envueltas en cosas que no son lo que queremos hacer, pero que vienen como de algún compromiso o de un sentido de responsabilidad ética, tal vez, que nos hace sentir un poco presionadas a pasar por el aro o a dejar en un segundo plano algo que realmente queremos, ¿no? Entonces puede ser como un día un poco pesado o un poco saturante, donde incluso pudiéramos sentir que otras personas, cuando les damos la mano, se toman el brazo, ¿no? Como que hay una sensación también de irresponsabilidad o de que a lo mejor otras personas no valoran tanto lo que estamos ofreciendo o lo que estamos creando, ¿no? Entonces, es un día en el que sería importante no desmotivarnos cuando la respuesta de otras personas no es la que esperamos, porque puede haber una sensación pues de que no se está valorando adecuadamente el sobreesfuerzo o la atención que requieren ciertas cosas que estamos brindando o que estamos atendiendo, ¿no? Y también, por supuesto, excesos a nivel de comida y temas así que a lo mejor nos desequilibran. Hay algo que es excesivo o saturante y que es un punto de desequilibrio, además que ya nos es conocido o que es como algo de reincidencia ya, ¿no? Es como si de repente nos viéramos otra vez en una situación que no queremos, ¿no? Y que tiene que ver un poco con este afán de compromisos sociales, que es un poco incómodo. Siguiendo un poco con el resto de la semana, el día 3, que es lunes, la luna llega a Aries y activa justamente a Quirón, echando un poco de sal en la herida, ¿no? Con estas tensiones de Venus, Júpiter, Quirón que os he comentado. Entonces también el lunes 3 es bastante incómodo porque puede haber justamente una sensación un poco como de resaca, ¿no? Después de haber pasado por el aro el domingo, el lunes puede haber una sensación de decir, Chos, no quiero más de esto, no quiero más. Entonces puede haber justamente ahí una voluntad de corte o una voluntad de marcar un punto de inflexión claro. Y justamente el día 4 de noviembre tenemos a Marte entrando en Sagitario. Esta semana del 3 al 9 de noviembre es súper inestable, es muy inestable en todos los aspectos. Fijaos, Marte entra en Sagitario el día 4 de noviembre. Sagitario en principio es un signo que es bastante afín a Marte, porque Marte en cualquier signo de fuego se siente pues muy bien, ¿no? Marte en Sagitario tiene que ver con el deseo de tomar grandes decisiones, ejecutar planes, llevar a cabo grandes visiones, actuar de acuerdo a aquello que nos hace creer en la vida, pero también tiene que ver con actuar de maneras que se puedan sentir incluso un poco contradictorias a nivel ético, ¿no? Es como si hubiera contradicciones éticas o contradicciones entre diferentes puntos de vista desde los que podríamos ver una situación que requieren también de algún tipo de decisión o que incluso pueden requerir de posicionarnos en alguna historia. Entonces Marte entra en Sagitario y lo primero que hace al entrar en Sagitario es activar por oposición a Urano, que se encuentra a punto de abandonar Géminis. Pensemos un momento en esto, ¿no? Urano está
a punto de abandonar Géminis. Urano abandona Géminis para volver a Tauro el día 8, que es sábado, y el martes 4, solo unos días antes, Marte le hace oposición. Por si fuera poco, Géminis es un signo regido por Mercurio, y Mercurio en esos días está estacionario, porque justamente está ralentizando la marcha, porque el domingo 9 entra retrógrado. Entonces, fijaos lo que es, ¿no? El martes 4 de noviembre, Marte entra en Sagitario y hace oposición a Urano. El día 8 de noviembre, el sábado, Urano entra retro para volver a Tauro, y todo eso teniendo en cuenta que Mercurio había estado con el freno apretado, porque el día 9 cambia de dirección, el 9 domingo, ¿no? Entonces es una semana bien inestable. Entonces, bueno, Marte en oposición a Urano, pues tiene un clima muy accidentado, que además, claro, como Sagitario y Géminis son el eje de signos de transportes, viajes cortos, también, por ejemplo, vuelos, temas de aviones, trenes, coches, bicicletas, todas estas cosas, ¿no? Marte en oposición a Urano en este eje y encima con Mercurio enrarecido, puede tener pues este tono como de accidente, de atropello, de tropezarnos, ¿no? Hay algo que tropieza, hay una energía como muy torpe, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo no recomendaría hacer cosas temerarias, por mucho que a veces también Marte en oposición a Urano se pueda expresar como una bravuconería de mira lo que puedo hacer, mira cómo conduzco sin manos. Es mejor no tentar mucho a la suerte con esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Marte en oposición a Urano puede ser también el deseo de actuar de una forma independiente, o el deseo de movilizar un montón de energía en una dirección que nos surge. Entonces también puede ser como un empujón que nos da la vida, ¿no? Para hacer alguna cosa atrevida que hayamos estado reflexionando un tiempo, y bueno, pues también con esta tensión que nos empuja a la acción. Es como hay una tensión que me está empujando de cabeza a hacer esto, ¿no? Entonces hay algo imprudente, caprichoso, también Marte en oposición a Urano es esto, ¿no? Si identificamos que hay algo que nos extralimita, puede ser que directamente digamos, pues ya está, no quiero saber nada más de eso, ¿no? Es un momento como de una cierta rebeldía, de un arranque incluso pueril, de decir, bueno, no quiero asumir esa responsabilidad más, o no quiero pasar por eso más, ya está, se acabó, es un corte sano. Entonces, creo que hay una tendencia en esa semana a romper con grupos, romper con colaboraciones, cortar con relaciones que anteriormente habían tenido algún tipo de proyección, o también seguramente mucho sea el darnos un descanso, ¿no? De ciertos entornos sociales que se han venido sintiendo saturantes. También hay una tendencia a esto. En cualquier caso, con Marte entrando en Sagitario, también va a estar haciendo un trígono a Neptuno, que va a ser exacto el día 4, y también un sextil a Plutón. Entonces, Marte va a estar esa semana activando a todos y cada uno de los planetas transpersonales, lo que también pues hace evidente que el mundo también va a estar bastante acaparador de la atención, ¿no? Como viene estándolo ya en los últimos años, desgraciadamente, como muchas noticias, novedades, cosas que se sienten urgentes, cosas que se escriben con signos de exclamación, cosas que se dicen alto, y que tienen como este deseo de provocar un impacto o de provocar una reacción. Creo que dentro de todo este clima, mantener un centro de templanza puede ser la mejor estrategia, porque justamente es como si hubiera vientos tormentosos que van en todas las direcciones y que buscan hacernos reaccionar de formas que a lo mejor son arriesgadas o no son del todo prudentes, o tal vez no del todo convenientes. Entonces, antes de tomar decisiones precipitadas, de repente apoyarnos en esta luna llena en Tauro que tenemos justo el día 5,
puede ser interesante. Esta luna llena da culminación a un proceso que veníamos desarrollando desde hacía 6 meses. Es una luna llena que se da en el signo de exaltación de la luna, en Tauro, en el grado 13. Mirad dónde os cae ese grado 13 de Tauro, porque ahí el día 5 de noviembre se va a llenar la luna, ¿no? Siempre que la luna se llena en un signo nos ayuda a contemplar con una gran lucidez, con una gran conciencia, todo lo que representa ese signo, todo lo que hay en esa casa de nuestra carta astral donde se llena la luna. Entonces es una oportunidad de oro para atender a esa área Tauro, para ver exactamente cómo está esa zona Tauro en esos días previos a que Urano haga su gran entrada. Es como yo observo qué está pasando en mi zona Tauro, tomo conciencia de ello, sin necesidad incluso de sobrereaccionar o de hacer algo al respecto, ¿no? Sino simplemente voy a analizar qué está pasando en mi zona Tauro, porque un par de días después Urano va a llegar a esa área y todo va a cambiar ahí. Entonces es buena idea aprovechar esa luna llena en Tauro para hacer como una especie de evaluación de realidades antes de que venga Urano a desordenar o a cambiar de sitio las cosas, ¿no? Es un poco como esta atmósfera en la que a lo mejor estamos, no sé, relajándonos o meditando y que la cabeza nos va a 10.000 por hora, no sabemos cómo encontrar ese punto de calma o de silencio y de repente empezamos a chequear el cuerpo, ¿no? Y nos fijamos en los dedos de los pies, los tobillos, las pantorrillas, etcétera, ¿no? Y vamos como chequeando en el estado de nuestro cuerpo como una forma de volver al presente. Pues de repente la luna llena en Tauro tiene como este efecto dentro de esta vorágine de tanta inestabilidad de esa semana, ¿no? Además es una luna llena que se da en un clima astral lleno de aspectos armónicos, también hay que decirlo. A pesar de esas tensiones que está armando Marte, pues es un clima astral donde hay también bastantes aspectos fluidos. Y luego vemos que la luna en sí no estaría haciendo ningún aspecto llamativo con ningún otro punto del clima astral, ¿no? Además está regida por Venus, que está en su propio signo, en Libra. Entonces también es un momento interesante para chequear cómo están las cosas, ¿no? con esa zona Tauro desde un lugar de ecuanimidad, de templanza. Por eso os ponía el ejemplo de cuando intentamos relajarnos, ¿no? Que atendemos al cuerpo como una forma de encontrar ese centro, pero también como una forma de reencontrar ese equilibrio. Entonces, Venus desde Libra, rigiendo esta luna exaltada en Tauro, pues a nivel de regencias, dignidades y demás, es decir, a nivel técnico, pues podríamos pensar que es una luna excelente para justamente encontrar algún tipo de serenidad y sosiego en medio de la tormenta, ¿no? Así que seguramente también nos ayude esta luna llena en Tauro a descubrir algo valioso que es un apoyo o un soporte, ¿no? Acto seguido, el día 6, ya tenemos a Venus entrando en Escorpio. Y aquí también quería comentaros algo, ¿no? Porque en 2026 justamente vamos a tener a Venus retrogradando entre Escorpio y Libra, de tal modo que Venus y el Sol van a llegar a ser una conjunción para finales de octubre, si no me equivoco, el 24 de octubre del 2026, será cuando Venus y el Sol se junten en el grado 0 de Escorpio. Sabéis que cuando Venus y el Sol se unen, eso se conoce como Venus Star Point. Es un evento astrológico destacado que tiene un gran significado, sobre todo para temas creativos, temas vitalistas, artísticos, también a nivel de placeres, de conexión con la vida, ¿no? Con aquello bueno que brinda la vida. Bueno, pues ese Venus Star Point que vamos a tener en 2026 en Escorpio va a ser el último Venus Star Point que tengamos en Escorpio de todo un ciclo de alineaciones Venus-Sol en Escorpio que ha durado muchos años. Sabéis que las conjunciones de Venus y el Sol se dan durante un tiempo bastante prolongado, cada 4 y 8 años en un mismo signo.
pues esta ya va a ser la última que haya en Escorpio. A partir de esa conjunción que habrá en 2026 en adelante, ya todas esas conjunciones se van a dar en Libra. Digamos que una de las puntas de estrella del Venus Star Point va a pasar ya definitivamente en 2026 de Escorpio a Libra. Esto también forma parte de todo este cambio espectacular de planetas de signos de agua y tierra a signos de aire y fuego, ¿no? Entonces Venus también está participando, digamos, de esta transformación grande que está viendo en el clima astral. Entonces, bueno, pues ahora que Venus va a estar en el grado 0 de Escorpio, ese 6 de noviembre, es un buen momento para ver qué ocurre con los temas venusinos en nuestra vida, porque eso nos va a dar una especie de preludio, también porque esa semana Venus va a estar bastante fuerte porque es la luna llena en Tauro, que Tauro está regido por Venus. Entonces, esa semana Venus va a estar bastante destacado y cuando toque ese grado 0 de Escorpio el día 6 de noviembre, posiblemente podamos entender un poco de qué va ese Venus Star Point tan especial que habrá en 2026 exactamente en ese punto, ¿no? Así que sería algo para observarse. Aparte, Venus va a estar en Escorpio desde el 6 de noviembre hasta el 30 de noviembre y en todo ese tiempo pues también está poniendo mucho el foco en cuestiones económicas, temas de bancos, deudas, herencias, temas financieros. Claro, Venus en Escorpio ya digamos que está en ese eje de la economía, ¿no? Pero Venus en Escorpio tampoco está en el signo que le resulta más cómodo. Y para finales de mes, o sea, se va a estar construyendo durante todo el mes un clima muy particular, porque con Venus avanzando lentamente por Escorpio, a finales de mes llegaremos a tener a Venus en oposición a Urano, en este eje de Tauro y Escorpio. Entonces, bueno, Venus en oposición a Urano, con Venus en un signo que no está muy allá, en este eje de la economía, vamos a ver qué pasa, pero para finales de mes puede haber también algún tema a nivel de economía, de mercados y cosas así, que empieza a formarse o empieza a gestarse en ese comienzo del mes, en torno al 6 de noviembre o en torno a esa luna llena en Tauro del 5 de noviembre, empieza a formarse algo ahí que luego de cara a final de mes va a tener una gran importancia, ¿no? Entonces, posiblemente sea un mes en el que también se asumen riesgos a nivel económico o hay cambios en la gestión de muchas cosas. Por ejemplo, también otro tema típicamente escorpiano son los impuestos. Entonces, también tenemos mucho tema relacionado con la gestión de presupuestos públicos, gestión de, por ejemplo, cuestiones tributarias. Entonces también puede haber algo relacionado con esto, ¿no? De la gestión de servicios públicos, dinero público y cómo se gestiona y de acuerdo a qué prioridades. De hecho, esto es algo que está muy destacado sobre todo porque Venus nada más entrar en Escorpio, el primer aspecto que va a formar es una cuadratura a Plutón en Acuario. Sabéis que Acuario es un signo como muy institucional, aunque sea un signo como muy libre y demás, también es un signo que nos habla de instituciones públicas. Entonces Venus en Escorpio en cuadratura a ese Plutón en Acuario, en la semana bajo esta influencia de la luna llena en Tauro, es un clima que grita economía por todas partes, ¿no? Y para finales de mes también de nuevo hay algo muy relacionado con esto. Entonces, creo que podría haber algo clave durante este mes relacionado con este tema del dinero, cómo hacemos dinero, cómo afrontamos los gastos, hasta qué punto podemos
permitirnos o no ciertas cosas, también cuestiones como el poder adquisitivo, la calidad de vida, aquello que es necesario para mantener un estilo de vida digno, ¿no? Digamos que de repente valoramos de una forma novedosa el precio de las cosas o cómo nos condiciona también todo este aspecto económico, ¿no? A la hora de situarnos en este mundo. Entonces, yo creo que el tema económico va a ser seguramente una inquietud importante para muchas personas este mes. Lo lleva siendo ya varios años, pero este mes en particular puede haber noticias al respecto tal vez, ¿no? Entonces, bueno, Venus en Escorpio está tratando mucho este tema, pero luego también Venus en Escorpio y encima en cuadratura Plutón nos habla también de relaciones que no son recíprocas, relaciones que son desiguales, donde se establecen mecanismos de dominio y sumisión, o relaciones que pueden tener un punto incómodo o abrasivo porque una de las partes está barriendo mucho para casa, mientras que las otras partes ceden un poco por obligación, ¿no? Entonces, Venus en cuadratura a Plutón tiene también este tono como de el abuso o de algo que se siente tirante, incómodo, poco equilibrado. Creo que es posible que también haya un foco social que se ponga en la desigualdad. Cómo es que en un mismo lugar, por ejemplo, haya personas que tienen mucho más de lo que pueden gastar y otras que no tienen para comer, ¿no? Este tipo de cosas creo que pueden estar en el punto de mira durante esta semana especialmente. Y aquí, en este clima, un poco exasperado por esta cuadratura de Venus-Plutón, es cuando Urano entra en Tauro. Recordemos que Tauro está regido por Venus. Entonces, con Urano entrando en Tauro, en todo este clima, también podríamos ver reacciones, ¿no? Por ejemplo, protestas en algún lugar del mundo o algo que también supone pues una voluntad de marcar un punto de inflexión después de haber visto cómo se va sobrecalentando una tendencia que se siente inasumible o que se siente inaguantable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver por dónde va. También el 8 de noviembre, que es el día que Urano vuelve a Tauro, tendremos al Sol en trígono al nodo norte, así que también aquí puede haber una sensación de que hay algo que ha de ser expresado, ¿no? El Sol en trígono al nodo norte nos ayuda a dar camino a esas expresiones ineludibles o incluso a esas experiencias que son importantes para abrirnos camino, pero que a lo mejor pues, no son del todo comunes o conocidas, ¿no? Hay como un punto de algo extraordinario ese fin de semana del 7, 8, 9 de noviembre, ¿no? Hay algo extraordinario, algo que se siente casi como un destino, ¿no? También con el Sol en trígono a Urano, perdón, al nodo norte hay algo en este término. Y finalmente el día 9, pues tenemos a ese Mercurio entrando retro, ¿no? Además, también yo destacaría otra cosa, y es que a ver, el día 6 tenemos a la Luna en Géminis en conjunción con Urano. Y ambos van a estar haciendo una oposición a Mercurio y a Marte, que van a estar en el comienzo de Sagitario juntos, ¿no? Ahí tenemos también algo muy inestable, ese día 6, ese día 7, como ya hemos visto, ¿no? Bueno, pues qué curioso que teniendo toda esta tensión en el eje de Géminis y Sagitario, el día 8 es Urano el que se retira. O sea, lo curioso de esto es que es el planeta lento el que está saliendo de esta oposición, el que está abandonando esta tensión. Entonces, esto también sugiere que podría haber algo novedoso a nivel colectivo que supone por un momento la posibilidad de releer la situación personal. Algo que sucede a nivel colectivo que nos permite releer alguna cosa que nos estaba tensionando a nivel personal y que tiene como este punto novedoso. Y a su vez tenemos también el día 9,
que es cuando la luna está en Cáncer. La luna está yendo en la dirección de unirse con Júpiter en trígono al Sol, y es justamente en este clima cuando Mercurio entra retrógrado en Sagitario. Esto me parece interesante porque hay un clima también como de buscar justicia. Vemos que Urano, cuando entra retrógrado, está retirándose de una confrontación, o está casi que escapando hacia atrás, intentando recular. Pero entonces el domingo 9, Mercurio entra retrógrado también y dice, bueno, no te vas a escapar, vamos a ir a por ti, ¿no? Entonces es como si hubiera un clima un poco justiciero también, de algo que se intenta reparar de una manera poco acertada, que termina siendo un embrollo, ¿no? Entonces creo que también podría ser un momento en el que muchas personas estén reclamando responsabilidades después de un tiempo de negligencias, o donde directamente haya una sensación de que el amparo en este discurso de que hay cosas que son por causa mayor ya no funciona tanto. De repente hay otras actitudes que se plantean para enfrentar cosas tensionantes que afectan a mucha gente, ¿no? Entonces el día 9, con esa luna aplicando a Júpiter en trígono al Sol, ese Mercurio entrando retro en Sagitario, de repente hay un poco esto también. Recordemos que Sagitario también tiene que ver con la justicia. Es como decir, bueno, ahora sí se va a hacer justicia, no va a pasar desapercibido. Esto es algo que no vamos a hacer la vista gorda, no lo vamos a dejar pasar. Entonces, claro, teniendo en cuenta que hay muchas tensiones esta semana entre Géminis y Sagitario, yo me pregunto si durante esa semana, fijaos que todavía seguimos en el principio del mes, noviembre es, es tumultuoso, ¿no? Pues fijaos que esta semana hay mucho movimiento Géminis-Sagitario. Géminis tiene que ver con documentos, tiene que ver con letras, escrituras. Entonces, no me extrañaría nada que saliera a la luz algo comprometedor para alguna persona, que haya un intento por taparlo o por desviar la atención, pero que igual la atención no pueda ser desviada del tema. Hay como una fijación en ese tema. Y una sensación de que es inminente que se haga justicia. Lo que pasa es que también, a pesar de que hay como este sentimiento justiciero de, ajá, lo sabía, ahora ya se expone a esta figura, o por fin sale a la luz tal cosa, a pesar de que hay como un sentimiento de justicia o una sensación de que las cosas van a cambiar después de esa información, es posible que, para nuestro asombro, no sea así, porque inmediatamente Júpiter va a entrar retrógrado la siguiente semana, ¿no? Entonces es un poco lioso este mes, ¿no? Como veis. Yendo a la semana del 10 al 16 de noviembre, empezamos la semana con el lunes 10, la luna en Leo, haciendo una T cuadrada con Plutón y con Venus. Aquí vemos que claramente puede haber opiniones públicas encontradas frente a personajes que ostentan algún tipo de liderazgo o de visibilidad, que puedan haber incurrido en abusos o en un mal uso de, por ejemplo, bienes públicos. No me extrañaría nada que ese día 10 haya temas de corrupción que salen a la luz, o formas de gestión que no han sido adecuadas y que puedan generar algún tipo de debate al respecto. Pero por otro lado, también a nivel personal, esa luna en Leo en cuadratura, bueno, activando esas tensiones, ¿no? En cuadratura a Venus, en oposición a Plutón, también podría traer consigo sentimientos como muy encontrados, especialmente en temas vinculares, también incluso temas familiares. Es como si un periodo de bonanza se contrajera, como que hay algo que de repente se cuestiona y que se siente dramático. No porque sea malo en sí, sino porque la reactividad emocional es grande, ¿no? Hay como una sensación
de ver las cosas bajo una luz muy dura, con mucho claroscuro, ¿no? Con zonas brillantes que ciegan y zonas muy oscuras donde no vemos nada, ¿no? Em, entonces, ese lunes 10 tiende a haber muchas contradicciones emocionales, precisamente porque hay cosas que deseamos mucho o porque hay cosas que nos hacen reaccionar emocionalmente con una gran intensidad, pero que no tienen esta expresión fluida, ¿no? Hay cosas que se sienten internamente muy intensas. Entonces, todo esto pues, se puede sentir también entre esas pasiones y rechazos, una sensación un poco rara de estar afuera de nuestro eje, ¿no? Un poco. Y el día 11 justamente es cuando Júpiter entra retrógrado en el grado 25 de Cáncer. Júpiter va a permanecer retrógrado por lo menos hasta el 11 de marzo. El 11 de marzo va a entrar directo en el grado 15 de Cáncer, entonces desde ahora, desde el 11 de noviembre hasta el 11 de marzo, Júpiter va a retroceder entre el grado 25 de Cáncer y el 15 de Cáncer. Entonces, si tenéis algún emplazamiento de vuestra carta entre esos grados, 15 y 25 de Cáncer, Júpiter los va a revisitar de nuevo, ¿no? De aquí a marzo. Entonces, bueno, con este Júpiter retrógrado en Cáncer, hay una revisión de aquellos planes, ilusiones, esperanzas con las que hubiéramos buscado satisfacer alguna necesidad o algo que teníamos ganas de hacer, ¿no? De repente como una revisión o como una puesta en barbecho de ciertas cosas. Entonces es un clima como muy sensible el que hay, ¿no? Y también con una sensación de que hay algo que a nivel emocional está pidiendo atención y que está pidiendo dirección o ser resuelto de alguna manera. De hecho, el día 12, que es miércoles, tenemos el cuarto menguante en Leo. Aquí también puede ser que estemos cerrando algún plan en el que nos habíamos involucrado mucho. También porque pensemos que la historia que se está desarrollando este mes con Júpiter y Saturno también supone un cierre de alguna de las opciones que hubiéramos estado barajando este último año. Este último año, con la tensión de Júpiter y Saturno, es posible que hayamos estado abriendo posibilidades o tratando de encaminar novedades en nuestra vida. Y es posible que ahora en noviembre veamos que no todos esos caminos van a poder ser recorridos como hubiéramos pensado. Entonces también podría haber como esa semana del 10, 11, 12 de noviembre, hay como una especie de duelo por aquellas opciones que no vamos a llevar a la experiencia, aquellas cosas que habíamos imaginado o que habíamos soñado, que de repente no van a tener tanto esa posibilidad de materialización. Entonces también es un momento que pone a prueba en cierto modo nuestros desapegos, porque puede ser que justamente estemos un poco obsesionadas en torno a algún asunto que no termina de fluir y como que nos cuesta un poco de repente abrir la vista, ¿no? Para mirar las cosas un poco más a lo grande o un poco más en general, ¿no? Entonces, esos días, día 10, 11, 12, creo que podría ser interesante tratar de ver las cosas con un poco de distancia, si es posible, porque puede haber también mucha sensibilidad y también mucha tendencia a ver las cosas muy en corto y también con bastante drama, ¿no? Entonces, bueno, el día 12, también coincidiendo con ese cuarto menguante, tenemos a Mercurio en conjunción con Marte. En octubre ya habíamos tenido una primera conjunción de Mercurio y Marte que sucedió en Escorpio y ahora el 12 de noviembre pues tenemos a Mercurio y a Marte uniéndose en Sagitario. Además, esta conjunción de Mercurio y Marte se da de algún modo en oposición a Urano. Es verdad que no es una oposición exacta porque Urano ya está en Tauro para ese momento, pero igual se siente, ¿no? Esta unión de Mercurio y Marte en oposición a Urano como esta sensación de que la mente va a 10.000 por hora otra vez sobre un tema que ya hemos pensado y repensado un montón de veces, ¿no?
Es como un poco exagerado también el bucle, ¿no? Dentro del que podemos estar a nivel mental, como hay un clima un poco atrapante, por decirlo así. Mercurio en conjunción con Marte también apela bastante a la urgencia y a la rapidez, lo que no es muy buena idea teniendo en cuenta que Mercurio está retrógrado, ¿no? Es como si fuéramos súper rápido en la autopista y de repente se nos rompe algo conduciendo, ¿no? Hay una sensación como de peligro, de precipitación. Entonces es un clima como un poco tirante. Lo siento si no suena muy halagüeño, ya alguna persona me ha dicho el mes pasado que por qué me fijo tanto en las cosas negativas, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que matar a la mensajera, simplemente noviembre es un mes muy a trompicones. No hay forma de ablandar o endulzar esto. Es un mes un poco irritante también, con Mercurio en conjunción con Marte, esta irritación mental, este enfado, este enojo, encima en Sagitario, que es un signo como muy fogoso, ¿no? También es verdad que con Mercurio y Marte juntos podría ser un momento para realizar alguna cosa que habíamos estado esperando hacer, un momento para anunciar algo que llevábamos mucho tiempo intentando decir, algo que nos había quedado pendiente decir. Es también un momento en el que se libera la palabra de una forma un poco accidentada, ¿no? Pero bueno, al final también con el cuarto menguante en Leo, pues también podría ser un día, ese 12 de noviembre, para expresar algo que había estado pendiente decir y que puede suponer en sí mismo pues toda una liberación. Luego ya ese del 15 y 16 de noviembre sí tenemos una configuración armónica. Es el mejor momento del mes para descansar, 15-16 de noviembre, porque vamos a tener una estrella de Salomón en el cielo, es decir, vamos a tener dos grandes trígonos formando una estrella de 6 puntas el 15 de noviembre, que es una figura astrológica bastante especial. Se va a formar con la luna en Virgo, que va a estar en trígono con Plutón y con Urano, y luego por otro lado el Sol en Escorpio va a formar ese gran trígono con Saturno y con Júpiter, con Neptuno. Entonces vamos a tener una estrella muy equilibrada ese día 15. Entonces podríamos aprovechar el 14, 15, 16 de noviembre para descansar o relajarnos un poco, para entender con mayor perspectiva la vida. Ahí posiblemente también se pueda dar mucho la aceptación. Ese fin de semana es muy bueno para, después de esa enorme intensidad del comienzo de esa semana, que es como tan drástico, con tanto claroscuro, es un momento muy bueno para aceptar las cosas, ¿no? Para integrar emocionalmente lo que sea preciso. De hecho, la luna va a estar en fase balsámica ese fin de semana. Va a ser la previa a la luna nueva en Escorpio del 20 de noviembre. Entonces, ese fin de del 14, 15, 16 creo que va a ser muy bueno para tomarnos con sabiduría lo que sea que nos haya estado atravesando, aceptar las circunstancias, ser consecuentes con ello y aceptar qué es eso que tenemos que dejar marchar. Es un clima de muchos cierres. Tengamos en cuenta que el Sol está en Escorpio, la Luna está en Virgo. Tenemos a los planetas lentos revisitando por última vez esos signos en los que llevan un montón de años. Es como un fin de semana para hacer las paces con todo aquello que tenemos que dejar ir, aunque sea difícil, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que encontremos esa calma, esa sabiduría de entender nuestros motivos también para aceptar ciertas cosas. De repente también puede haber una mayor atención hacia lo que necesitamos. A veces tenemos sueños, ilusiones y propósitos que son tan intensos que devoran todo lo demás. Y yo creo que este fin de semana del 14, 15, 16 vamos a tener mucho más claro dónde está el sano límite, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero mucho esto, pero
¿A qué costa, no? De repente puedo focalizarme de nuevo en atenderme, en cuidarme, en ver qué necesito, ¿no? Reponer energías, descansar, bajar un poco las revoluciones del sistema nervioso, ¿no? Entonces es un fin de como muy bueno para relajar, para tomar perspectiva ante la vida y para hacer algún tipo de limpieza y pasar página, ¿no? Luego, yendo a la siguiente semana, del 17 al 23 de noviembre, empezamos a tener ya, si la semana anterior habíamos atravesado altas intensidades y habíamos terminado por aceptar alguna cosa a nivel interno, ya esta semana, del 17 al 23 de noviembre, tendemos a ser consecuentes con todo eso que transitamos los días anteriores. En este caso, sobre todo el punto central estaría en el miércoles 19 y en el jueves 20, porque aquí es donde se concentra el grueso, ¿no?, de lo que sucede esa semana, que es que el día 19 Mercurio retrógrado va a volver otra vez a Escorpio y el día 20 de noviembre, en el grado 28 de Escorpio, ya tenemos esa luna nueva que se da en conjunción con Mercurio. O sea que vamos a tener en el grado 28 de Escorpio juntos a Mercurio retro, a la Luna y al Sol. Así sembramos un proceso de 6 meses que se va a extender por los siguientes 6 meses, que tiene que ver con el cierre de ciertas cosas o la depuración de ciertas áreas de nuestra vida que requieren de ajuste o que requieren de mayor reflexión. Entonces es posible que a partir de esa luna nueva en Escorpio también estemos en disposición de zanjar para bien algún tema del pasado o elaborar internamente algún viaje que a lo mejor no es tan fácil de llevar a cabo y que tiene todo el tiempo este tono de duelo. Voy a atravesar este duelo, voy a hacer este duelo internamente por aquello que ya va a empezar a formar parte de mi pasado. Entonces es un clima intenso emocionalmente, ¿no? Como veis. Entonces, bueno, empezando un poquito por el comienzo de la semana, el día 17 tenemos al Sol en trígonos con Júpiter y con Saturno. De modo que los tres van a estar formando un gran trígono. Este gran trígono también va a extender su influencia a esa luna nueva del día 20, pero sobre todo se va a sentir ese lunes 17. Creo que el lunes 17 es también de los mejores días del mes para tomar conciencia de las cosas con una perspectiva realista y también para comprender de verdad dónde estamos en nuestro camino personal. Es un momento para situarnos frente a cosas que a lo mejor en otros momentos no hubiéramos contemplado de esta manera y para procesar todo lo necesario. De hecho, justamente ese lunes tenemos también a Mercurio en sextil a Plutón. Entonces hay un clima de darnos cuenta de una forma muy realista. También podría ser un momento interesante para tomar algún tipo de responsabilidad o liderazgo en nuestra vida, tomando tal vez alguna posición personal que sea conveniente para nosotras o que sea ventajosa. También hay un sentido ético y moral, incluso bastante acentuado ese día, y desde luego un clima como muy consecuente, ¿no? El día 19, que es cuando Mercurio vuelve a Escorpio, también hay una tendencia a esa interiorización. También cuando Mercurio vuelve a Escorpio, lo primero que hace es una oposición a Urano, también hace un trígono a Neptuno, y esto pues también nos sitúa en otro marco de pensamiento y de emociones que justamente viene a formar parte de este clima de la luna nueva en Escorpio. Mercurio va a estar en Escorpio hasta el 11 de diciembre, entonces más o menos en esas semanas pues vamos a poder elaborar ese camino de reflexiones, de ideas, de conversaciones pendientes que sean necesarias. No sé si de repente
También puede haber noticias que tengan que ver con asuntos que tenemos compartidos con otras personas que requieran también de hacer algo, ¿no? De reaccionar de alguna manera. Podría haber eso, mensajes, conversaciones, encuentros que sugieran la necesidad de atender cuestiones que compartimos con otras personas. Pero bueno, en cualquier caso, también tenemos el día 19 a Venus en trígono al nodo norte, y esto también nos habla pues, de una semana muy buena para atender todo tipo de cuestiones relacionales. ¿Qué es lo que comparto con otras personas? ¿Qué es lo que desearía compartir? ¿Qué es lo que me gustaría renovar en mis relaciones? ¿Qué es lo que voy a buscar, ¿no? En ese encuentro con otras personas? ¿Qué es lo que brindo? O sea que también hay toda una reflexión acerca de ese intercambio profundo con otras personas, ese intercambio desde el elemento agua, desde la conexión humana. Incluso una reflexión acerca de las vulnerabilidades, de la intimidad, de las confidencias que podamos intercambiar, ¿no? Entonces puede haber también un clima de conexión humana muy bonito en esos días en torno a la luna nueva en Escorpio, que nos haga redescubrir radicalmente a las otras personas que nos rodean bajo una óptica distinta. Por ejemplo, si alguna de las partes en una relación habla por fin de alguna cosa que no había sabido cómo nombrar y de repente nos damos cuenta de la batalla inmensa que había estado desarrollando esa persona sin que lo supiéramos. Esto nos puede dejar perplejas, pero también puede generar una reacción inmediata de conexión o de empatía o de solidaridad. Entonces creo que esa luna nueva en Escorpio me parece un momento como muy bonito del año, porque a pesar de que no es tampoco fácil, porque hay mucha intensidad con tanto Escorpio, con Mercurio retro, con Urano delante de esa luna nueva, ¿no? Es un momento muy bonito porque de repente hay una tendencia a que se dé esa apertura emocional, esa expresión emocional de aquello que nunca se había dicho, de aquello que nunca se había compartido. Y esto en según qué tipos de relaciones o en según qué tipos de atmósferas puede ser muy reparador, porque a veces justamente interpretamos el comportamiento de otras personas con las pocas claves que tenemos, ¿no? A veces desde el desconocimiento y las juzgamos, ¿no? Sin embargo, cuando entendemos qué es lo que les estaba pasando por dentro para llegar a actuar como lo hicieron o para llegar a decir lo que dijeron, pues a veces puede ocurrir también que se nos repara algo, ¿no? Y de repente nos vinculamos más desde ese interés y esa comprensión humana antes que desde el juicio. Entonces creo que esto puede ser muy bonito para zanjar temas pendientes, para superar misterios que tengamos con otra gente, para resolver algo, ¿no? Es como una tirita para el corazón un poco, algo que teníamos ahí enquistado, que de repente se entiende o de repente se habla, o hay un clima muy terapéutico también de hablar del pasado, recolocar emociones, incluso escribir un diario, escribir un poema, ¿no? Pueden ser cosas que ayuden también. En cualquier caso, sabéis que el punto medio de la retrogradación de Mercurio es un momento en el que tendemos a comprender mucho mejor en qué consiste esa retrogradación de Mercurio en concreto para cada una de nosotras, ¿no? Entonces, ese día 20, que es el momento de la luna nueva en Escorpio, es ese punto medio de la retrogradación de Mercurio. Entonces, aquí es donde vamos a entender de verdad algo que viene retumbando desde el 9 de noviembre y que incluso desde octubre venía tamborilleándose bastante, ¿no? Entonces, ese día 20 es cuando por fin vamos a entender, a comprender, a procesar algo que viene dando tumbos ya desde hace bastantes semanas. Entonces, es un momento muy revelador, también porque se va a dar todo ello en oposición a Urano. Esta oposición del Sol a Urano, que forma parte de todo este mapeo de la luna nueva, esta oposición del Sol a Urano que se perfecciona el día 21 de noviembre,
va a ser la penúltima tensión que haga el Sol a Urano en Tauro antes de que éste abandone definitivamente el signo. Esto es importante porque cuando los planetas personales activan a los planetas lentos, es cuando tenemos oportunidad de tomar conciencia de lo que representan sus ciclos en nuestra vida. Y en este caso, con el Sol en oposición a Urano, hay algo también que nos resitúa a nivel identitario o que resitúa un poco el rol que nosotras tenemos frente al contexto. Aquí vemos de qué modo aquello que está más allá de nuestra capacidad de decisión nos afecta personalmente o afecta a nuestra imagen o afecta a nuestra vida. Entonces también hay una sensación de afrontar cosas que tienen pues bastante peso y vernos a nosotras mismas frente a todo eso con una gran conciencia de cómo nos afecta o de cuál es nuestra posibilidad de intervención en ello, ¿no? Entonces, esta va a ser la penúltima vez que el Sol va a estar tensionando a Urano y la última va a ser el 17 de febrero, cuando el Sol va a estar formando parte de un eclipse. El Sol se va a eclipsar el 17 de febrero en el grado 28 de Acuario. Entonces, fijaos que esta luna nueva en Escorpio, en el 28 de Escorpio, tiene también bastantes resonancias con ese eclipse de Sol que vamos a tener en Acuario, en el grado 28 de Acuario, el 17 de febrero. Entonces, esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio en oposición a Urano suena mucho a lo que va a ser ese eclipse de Sol en el grado 28 de Acuario en cuadratura exacta o casi exacta a ese último Urano en Tauro, ¿no? Ya para febrero. Entonces, es como un clima muy similar que ya nos da esta idea de que para este tramo final de noviembre posiblemente estemos ya entrando en una tónica que va a marcar muchísimo el curso de ese primer eclipse en Acuario que vamos a tener en febrero y por tanto también que va a marcar el curso de grandes procesos que vamos a estar desarrollando en el eje de Leo y Acuario por lo menos hasta 2028. Así que ahora en este final de noviembre hay algo que resuena aún de una manera muy anticipatoria, pero resuena mucho con toda una serie de búsquedas y nuevos propósitos que estaremos desarrollando hasta 2028. O sea que cuando miramos las cosas en tiempos largos es bastante alucinante. Es posible que ahora, en torno a este 20 de noviembre, nos estemos deshaciendo de alguna cosa que justamente va a ser la clave para poder iniciar algo muy diferente en febrero del 2026 y que ya va a ser como una forma de encaminar un nuevo proceso que llegará por lo menos hasta el 2028. O sea que es bastante contundente. Siguiendo un poco con los temas de esta semana, también tenemos el día 21 de noviembre a Mercurio en conjunción a Lilith y el día 22 Mercurio forma un gran trígono también con Saturno y con Júpiter. Aquí vemos que Mercurio está replicando los aspectos que había estado formando el Sol al comienzo de la semana, porque a fin de cuentas Mercurio y el Sol están juntos en el final de Escorpio y esto hace que estén ambos formando parte de ese gran trígono de agua que nos viene ya desde octubre y que todavía en esas fechas, 21-22 de noviembre, va a estar muy presente. Lo interesante de esto es que Mercurio no se va a contentar con hacer esos trígonos a Júpiter y a Saturno y ya está, sino que va a ralentizar su marcha porque se está preparando para entrar directo a la siguiente semana. Entonces va a prolongar varios días ese trígono de Júpiter, de Mercurio a Júpiter y Saturno, ¿no? Entonces, prácticamente desde el 17 de noviembre hasta ya el final del mes, e incluso ya entrando en diciembre, vamos a tener a Mercurio
activando de forma armónica a Júpiter y a Saturno. Son aspectos que normalmente duran nada, un par de días. Y aquí tenemos este trígono sostenido durante varias semanas. Esto nos habla de que más o menos desde la mitad de noviembre hasta más o menos la mitad de diciembre tenemos un clima espectacular para pensar en la dirección que le damos a nuestra vida, para afrontar temas existenciales, para adorar la perdiz con temas filosóficos, temas de creencias, cosas que alientan nuestra fe, pero también es un momento para sacar la brújula y chequear de nuevo hacia dónde estamos yendo. Entonces es un momento súper clarificador, aunque tenga también este punto de incertidumbre, de que Mercurio está retro, que luego entra directo, que luego está en sombra. Es un espacio de tiempo en el que justamente habitar esa incertidumbre puede ser un tesoro de cara a nuestro futuro próximo, ¿no? Porque habitar esa incertidumbre, hacernos preguntas, darnos ese tiempo de pausa y de búsqueda puede ser fundamental justamente para encontrar esa ruta o para encontrar esa dirección que estemos necesitando. De hecho, justo cuando se está desenvolviendo todo este clima, el sábado 22, que es cuando Mercurio perfecciona en sí esos trígonos a Júpiter y a Saturno, el día 22 es cuando el Sol entra en Sagitario. Entonces empieza la temporada Sagitario. Sabéis que la temporada Sagitario siempre es pues una temporada del año en la que tenemos una gran visión, hacemos planes, atendemos a las creencias, hay algo muy de la fe en la vida, el deseo de crecer, de desarrollarnos. Entonces creo que es un momento bastante significativo de encontrar dirección. A veces también, claro, los días anteriores hay un clima tan orientado a la autoaceptación y a la aceptación de lo que estamos teniendo entre manos. Hay un clima tan de aceptar la realidad y salir ya de un bucle, dejar atrás algo que había venido siendo un poco obsesivo, que ya hay también con esta entrada de la temporada Sagitario una sensación de estar como muy vivas. No sé si os ha pasado, ¿no? Que a veces justamente en los momentos en que algo se va o los momentos en que algo se resuelve, aunque no sea de la manera que hubiéramos deseado, también hay una especie de revitalización. Es como si hubiera algo que se reenergiza, que se siente pues también más vibrante, ¿no? Más intenso. Estos momentos en que estamos como muy conscientes de estar vivas, es un poco eso, ¿no? Entonces es un clima muy revelador en este sentido, de que de repente se viven las cosas con una cierta intensidad después de todo ese viaje emocional o todo ese viaje introspectivo de esta temporada Escorpio que ha sido tan intensa, ¿no? Toda la temporada Escorpio este año es impresionante, porque recordemos que hemos tenido un stellium en Escorpio, que encima hemos estado teniendo grandes trígonos de agua, con Neptuno volviendo al agua, con Urano volviendo a Tauro, enfrente de Escorpio, ¿no? Entonces hemos tenido una temporada Escorpio muy intensa este año. Y cuando el Sol entra en Sagitario, creo que no nos va a dejar indiferentes todo este viaje interior que ya hemos venido realizando. Y vamos a tener ganas justamente de vivir a lo grande nuestra propia vida, ¿no? O algún tipo de visión o algún tipo de plan. Entonces, este del 22 y 23 puede ser justamente muy visionario. También tenemos el día 23 al Sol haciendo un sextil a Plutón. Entonces, aquí pues también podríamos tomar una gran conciencia de cuál es la dirección que están tomando nuestras relaciones sociales, qué cambios han venido desarrollándose en nuestras relaciones sociales, qué significa eso en nuestra vida. Puede haber también una consideración realista de esto, ¿no? ¿Cuál es ese mapa de relaciones sociales al que también apela ese Plutón en Acuario recibiendo ese sextil del Sol? Yendo ya a la última semana del mes, del 24 al 30 de noviembre, el día 24 tendremos a Marte en cuadratura al eje nodal. Marte en cuadratura a los nodos tiene que ver con la posibilidad
de replicar algo que ya es conocido, que es como una respuesta ante la vida más orientada al control, a adaptarnos tratando de mantener el control o de mantener una forma que más o menos ha funcionado en el pasado, pero que a lo mejor no es lo que más nos motiva. O la posibilidad de hacer las cosas de una forma un poco más abstracta o más confusa, o incluso la posibilidad de evadir ciertas responsabilidades que en otros momentos de nuestra vida habríamos aceptado de mil amores, ¿no? El día 24, con Marte en cuadratura a esos nodos, justamente se pueden presentar situaciones en las que otras personas esperan tal vez que asumamos algún tipo de responsabilidad que era habitual que nosotras asumiéramos, pero de repente podemos decidir no hacerlo y desplazarnos de eso, ¿no? Evadirnos de esa responsabilidad y ver qué pasa. Entonces también puede haber como un reconocimiento de dónde estamos a nivel social o a nivel de ciertas relaciones derivado de este tema, ¿no? De qué pasa cuando yo reacciono diferente a aquello que se espera de mí. Justamente el día 25 vamos a tener a Mercurio y a Venus en conjunción, así que también cabe la posibilidad de tener pues un trato respetuoso, amable. También pensemos que Mercurio sigue retrógrado, pero ya está como muy lento, ¿no? Entonces también puede ser que tengamos la sensación de que hay algo a nivel afectivo o a nivel relacional que está un poco estancado, o de repente puede ser que volvamos a tomar contacto con ciertas personas a las que hacía tiempo que no veíamos después de un periodo más introspectivo. También porque pensemos que con toda esta energía de Escorpio es posible que hayamos estado como muy hacia adentro. Entonces, con Mercurio en conjunción a Venus, es verdad que se presenta la ocasión de encontrarnos, charlar, compartir, pero igualmente el clima es como un poco cerrado, ¿no? Porque Mercurio está retro, están en Escorpio todavía, entonces hay un clima eh, un poco cerrado, pero que sin embargo invita a compartir algo. Entonces es un clima como de confidencias. También la luna va a estar en ese momento en Acuario en conjunción con Plutón. Y además también en sextil a ese primer sol en Sagitario. Entonces también esos días de lunes, martes, del 24, 25, incluso 26 de noviembre, hay un clima interesante para cambiar cosas en nuestra forma de relacionarnos. Hay oportunidades de cambio, oportunidades para aplicar otra filosofía diferente a nuestras relaciones. Así que seguramente tengamos oportunidad para escoger hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? Y esto sobre todo se puede notar bastante en el tipo de compromisos sociales o el tipo de mecanismos de responsabilidad afectiva o responsabilidad social que tengamos, ¿no? Por ejemplo, el miércoles 26, Venus va a estar haciendo un trígono a Júpiter, un trígono a Saturno, que son aspectos que ya habían venido realizando el Sol y Mercurio la semana anterior. Entonces, Venus sería el último planeta que va a dibujar esos trígonos a Júpiter y a Saturno este mes, y eso pues también nos habla de la oportunidad de situar ciertos valores encima de la mesa, ciertos valores humanos o ciertos valores sociales que puedan ser una guía. También, por ejemplo, con Venus en trígono a Saturno podría haber en algunos momentos una puesta en valor de nuestro trabajo, podríamos sentirnos realizadas con algo que hemos venido trabajando. Pero bueno, igualmente lo curioso es que vamos a tener a este Mercurio junto con Venus en un clima que permite no solamente el realismo, sino también abrir alguna puertecita al cambio, ¿no? Vamos a poder explorar posibilidades tangibles para desarrollar alguna situación o para ver progresar alguna situación más allá del estancamiento que a lo mejor le había sido habitual.
El día 27, que es jueves, tendremos a la luna en Acuario, formando una T cuadrada con Venus y con Urano en estos signos fijos. Aquí ya se desestabiliza un poquito la cosa, ¿no? Porque si bien Venus apoyándose en Júpiter y Saturno con esos aspectos armónicos tiene un tinte estabilizador, Venus en oposición a Urano pues tiene esa cosa inestable, entonces también es un poco contradictorio, ¿no? Venus en Acuario en tensión con Venus perdón, la luna en Acuario en tensión con Venus y con Urano, empieza a abrir un melón de inquietudes relacionadas con la inestabilidad. Por ejemplo, la inestabilidad en lo económico o en lo social o en lo afectivo. A fin de cuentas, como es una semana que empieza con un cierto espíritu de cambio en la lógica o la filosofía de las relaciones, también puede ocurrir que tengamos como una especie de temor a que las relaciones están funcionando de un modo distinto a como es habitual. Entonces, por nuestra parte, cuando nosotras nos liberamos de condicionantes, es algo pues que en principio se siente bueno, pero cuando son otras las personas que se liberan de condicionantes y eso nos afecta, pues también es algo que se puede sentir tensionante o incluso puede despertar algún tipo de indignación. Es una semana bastante tendente a las tensiones de grupo también, porque la distribución de responsabilidades no va a ser seguramente la habitual. Entonces habrá personas que se sientan incómodas porque la negligencia de unas sobrecargue a otras, ¿no? Entonces ahí también empieza como un periodo de negociación de lugares un poco intenso a nivel de relaciones, ¿no? A nivel de proyectos, a nivel de equipos, este tipo de cosas. El día 28 ya la luna estaría en Piscis, en cuarto creciente, y también tendríamos a Saturno entrando directo en el grado 25 de Piscis. Esto resuelve estos meses que hemos tenido de retrogradación de Saturno. Saturno entrando directo en el grado 25 de Piscis reactiva también el punto del primer eclipse que tuvimos en Piscis, que fue el 17 de septiembre del 2024. Si recordáis algo particular de esas fechas de septiembre del 2024, pues posiblemente ahora con Saturno entrando directo exactamente en ese punto, pues también también resuene, ¿no? Entonces cabría esperar que hubiera pues un poderoso sentido de realismo que de repente arrojamos sobre aquellos sueños e ilusiones que nos vienen acompañando desde el año pasado. Entonces, con Saturno entrando directo en Piscis, ya lo único que le queda hacer a Saturno en Piscis es recorrer en línea recta el final del signo y abandonarlo definitivamente el 14 de febrero. Entonces, aquí vemos que a partir del 28 de noviembre, que Saturno entra directo en el final de Piscis, ya solamente vamos a tener muy brevemente a Saturno en este signo. Ya estamos anticipando el final de este largo tránsito, así que aquí ya empezaremos a ver también cómo se resuelven gran parte de las ambigüedades y las incertidumbres asociadas a esa área de nuestra carta. Pensemos que Saturno estuvo en Piscis desde marzo del 2023. Así que con Saturno entrando directo por última vez en Piscis, ahora el 28 de noviembre, ya empezamos a recorrer el último tramo. Esto encajaría pues con llegar al último capítulo de un libro, que ya sabemos toda la historia, ya hemos desarrollado todo el nudo, toda la búsqueda, y solo nos queda pues eso, afrontar el cierre de esa historia, ¿no? Solo nos queda terminar de perfilar los últimos detalles, ¿no? Entonces aquí vemos que ya pues se vende todo el bacalao, como se suele decir. Ya Saturno entra directo en Piscis y hay algo que está súper claro, está todo encima de la mesa, lo vemos todo claramente, y esto pues nos saca de ambigüedades o nos saca de dudas en esa área Piscis. Así que aquí vemos que también se resuelve en torno a noviembre algún asunto aspiracional que había sido más o menos confuso o que había sido más o menos pesado a nivel emocional. Ciertas cosas
cosas que nos venían lastrando a nivel emocional también tienden a ubicarse, y todo esto pues forma parte un poco, ¿no?, de este clima un poco depurativo que tiene también este mes, que es tan acuático, ¿no? Es un mes bastante terapéutico. Acto seguido, nada más entrar directo Saturno, también lo hace Mercurio. Mercurio entra directo en el grado 20 de Escorpio el día 29. Y ahí ya inicia su periodo de sombra post-retrógrada, que va a durar hasta el 17 de diciembre. Así que todavía hasta el 17 de diciembre puede ser que continuemos un poco en esa lógica mental en la que habíamos estado con este Mercurio retro, pero en cualquier caso ya un par de días después de esta entrada directa de Mercurio, en torno a esos primeros días de diciembre, ya podemos decir que Mercurio empieza a funcionar con plena normalidad. Entonces aquí ya empezamos a pensar las cosas de una forma mucho más clara. Vemos que en este final de mes hay mucho que de repente se resuelve, ¿no? Es como si fuera un mes muy ordenadito en este sentido de que a principios de mes surge el conflicto, en la parte intermedia del mes se desarrolla todo un proceso, todo un viaje interior súper intenso, muy emocional también, o incluso muy emotivo, y para final de mes hay algo que se resuelve, que se sitúa, que se concreta, y que marca la pauta, ¿no?, con la que ya vamos para diciembre. Finalmente, lo último que quedaría comentar es que el 30 de noviembre también tenemos a Venus cambiando de signo. Venus va a entrar en Sagitario el 30 de noviembre y se va a quedar en Sagitario, de hecho, hasta el 24 de diciembre. Entonces, bueno, pues desde ahí, desde Sagitario, también tendremos a Venus inaugurando, ¿no?, todo este traspase progresivo de tanta agua, ¿no?, a de repente un clima más fogoso. Así que, bueno, pues empieza a haber otro feeling diferente, ¿no? Yo creo que también esto tiene que ver con que una vez que se van resolviendo y concretando cosas que nos tenían emocionalmente un poco agarradas, empieza a haber de nuevo una cosa más luminosa, más vital, más extrovertida, más divertida, ¿no? Entonces, creo que también habrá muchas personas que tengan alguna cosa que celebrar para final de mes, o si no algo que celebrar, por lo menos sí algo que ya no está en su mochila, algo que ya no tienen que cargar. Entonces, con todo es un mes bastante intenso, pero que creo que puede venir a despejar muchísimo qué es esencial, qué es lo que nos vamos a llevar de veras para el próximo año y qué es lo que irremediablemente se queda atrás. Entonces, bueno, espero que esto os pille también ligeras de carga dentro de lo que cabe. Como siempre, os agradezco un montón que me escuchéis, espero que os haya servido. También recordaros que ya ha salido el nuevo anuario de 2026. Es bastante parecido al del año pasado. Hay una parte que es digital, con enlaces a diferentes calendarios de Google Calendar. Lo bueno de este sistema, que me ha encantado, como el del último año, es que cuando incorporamos el calendario de Google Calendar al nuestro, nos permite ajustar la hora, de modo que siempre podréis saber con vuestro uso horario cuándo se dan los cambios de signo, cuándo, en qué hora y en qué minuto del día entra retrógrado no sé qué planeta, o cuándo es la luna nueva, ¿no? Ese tipo de cosas. También hice el año pasado un vídeo explicando cómo funciona ese anuario digital, que la verdad es que es una herramienta súper buena, es la que uso yo para trabajar con las alineaciones, para hacer las consultas. Ahí tenéis toda la información detallada de cambios de signo, aspectos entre planetas, lunaciones, gráficos de lunaciones, esquemas, y luego aparte, por supuesto, la versión de todos los años imprimible, ¿no?, que es un PDF que podéis imprimir, que es
es el calendario en sí, que trae algunos gráficos que ayudan a sintetizar la información, por ejemplo, planetas por elementos en cada momento del año, momentos en que hay retrogradaciones, en que no hay retrogradaciones, y por supuesto las alineaciones de cada día del mes. Entonces, bueno, ahí tenéis toda la información. Os dejo el enlace aquí abajo por si queréis echarle un vistazo. Como siempre, muchas gracias por escucharme, chichis, y nos vemos pronto. Hasta luego.